Hola, Dios les bendiga. Gracias a Dios le doy por darme la oportunidad de llevar el segundo mensaje en este canal. Gracias al Señor. Yo quisiera compartir ahora la palabra de Dios que a mí me dice en el libro de Colosenses. Bueno, ese día no alcancé a explicar, pero ahora voy a explicar en el libro de Colosenses. El Señor como nos habla, pues, la sustancia y su deidad. Gracias al Señor. Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Quisiera leer: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén, aleluya. Bueno, sabemos que el Señor ha venido viajando de profecía en profecía. Sabemos que Él ha venido hablándonos por medio de su palabra hasta llegar en el momento o el día en cuanto Él nació en carne. El Dios Todopoderoso nace en carne. Ahora, yo quisiera hablar a la iglesia primitiva, de dónde más o menos viene la iglesia. La iglesia fue formada y fundada por nuestro Señor Jesús. Él la funda. Y quienes inician son los apóstoles. Por lo cual la iglesia, hoy en día se le llama la iglesia apostólica del nombre del Señor Jesús. Ahora, usted me va a decir, ¿cuál es la iglesia apostólica? La iglesia apostólica es la iglesia primitiva. Es la misma iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal, el nombre de la iglesia pentecostal nace en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos. Allí nace la iglesia pentecostal del nombre de Jesús. Bueno, el Señor nuestro Dios Todopoderoso, Él ha enviado una bendición tremenda a nuestras vidas. Él ha traído una bendición tremenda que otros quizás hasta el día de hoy las esperan. Pero gracias al Señor tenemos esa bendición que es nuestro Señor Jesús, el Dios manifestado en carne que se ha mostrado en la palabra de Dios. Si vemos en el libro de San Juan, ya creo que vimos ese libro, San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús es el verbo, el Hijo de Dios, la cual el Hijo ha venido a salvar al mundo enviado del Padre. Pero el mismo Hijo dio a conocer al Padre, porque el Padre estaba dentro de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y en el verso 16 ahí mismo de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hoy en día la gente empieza a especular, empieza a pensar otras cosas, de que en los cielos hay dos, hay tres. Pero qué bueno que la iglesia pentecostal del nombre de Jesús, Pentecostal Unida Internacional, ha entendido que hay un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el libro de los Hechos capítulo 4, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Quiere decir que no hay más en quien nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre del Salvador, en el nombre del ungido, en el nombre de Jesús. Ahora, si usted se pone a desmenuzar la palabra de Dios, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado Jesús el Cristo? Amén. Ya estaremos explicando, pero más o menos un adelanto, la palabra Cristo, gloria sea al nombre de nuestro Dios, es un Salvador.
Es alguien que vino a salvar el mundo. Él es el Redentor que vino a redimir nuestros pecados. Por eso le fue dado ese nombre admirable. Por eso fue, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Por eso fue coronado con gran poder y gloria. Amén. Ese nombre maravilloso bajo el cielo dado a los hombres para que el hombre sea salvo y crea. Él dijo en cierta ocasión antes de otra vez volver a los cielos, él dijo así, que él se iba, pero no dejaría huérfano a la iglesia. No quiere decir que era otro Dios o que iba a enviar a otra persona, la cual él enviaría a otro consolador. Estaba hablando del Espíritu Santo de Dios. No quiere decir que son otros dioses, no quiere decir que es otro Dios, sino que es el poder mismo de Dios que hace hablar en otras lenguas a la iglesia. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Mire, Jesús ya había existido. Gracias a mi Dios por entender esa palabra. Jesús ya había existido antes de la creación del mundo. Jesús crea el mundo. Amén. Por lo tanto, es nuestro Dios. Y me siento orgulloso de pertenecer a esta iglesia primitiva. Claro, somos a continuación. Me siento orgulloso por ser partícipe de ser de una iglesia poderosa, de una iglesia maravillosa. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional es una iglesia tremenda, bendecida, en victoria, y que se ha parado en un fundamento grande y hermoso. El libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces yo creo que Jesús es mi todo y estoy completo en Él. Gracias al Señor por entender esta palabra. Alguien dijo en el tiempo de la antigüedad y proclama ese nombre maravilloso y dijo en cierta ocasión: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el libro de Mateo se cumple.